Hace ya algún tiempo, Hernán López, que es el coordinador local de este lápiz en Colombia, el coordinador general es Alejandro Ochoa. Hernán me había pedido que jugara un cierto papel en el lápiz, que básicamente en ese momento me decía que consistía en atender las presentaciones de tres expositores principales y tratar de hacer algún comentario sobre las tres presentaciones. Yo le dije que sí desde el inicio. Y luego, ya muy poco antes del lápiz, me llegó lo que Hernán llamó el circulatorio de la palabra, la primera versión del circulatorio de la palabra. Cuando leí mi papel dentro de ese circulatorio de la palabra, que era el cuarto dinamizador de la palabra, como él lo llamó, y le envié un mensaje a Hernán, ya eso fue creo que el día anterior o 2 días antes del lápiz, y le dije que yo no me sentía capaz de hacer lo que él me pedía allí y que entonces declinaba su invitación. Él me había advertido que si no podía, pues dijera que no podía. Cuando le envié ese mensaje, Hernán me insistió en que tratara por lo menos de hacer algunos comentarios, aunque no hiciera lo que allí se contemplaba. Y finalmente acordamos eso, que yo al final formularía simplemente unos comentarios que se me ocurrieran en el momento, pero no el papel bastante complejo que se me asignaba allí. Hernán modificó un tanto el circulatorio de la palabra, muy poco, lo envió de nuevo y observé que allí todo permanecía igual, el papel del cuarto dinamizador permanecía igual, y lo único es que Hernán agregó un pie de página donde comentaba que eso que estaba allí indicado no lo iba a hacer de esa manera, sino solamente iba a hacer un comentario. Eso estaba en un pie de página. Yo le volví a comunicarme con Hernán y le dije que no veía para qué hacerlo de esa manera, porque eso era un programa de un evento, que simplemente modificara esa última parte del dinamizador. Y entonces Hernán insistió que él no quería modificar el juego, y usó la palabra juego en ese momento. Bueno, lo dejamos de ese tamaño. Yo le pensé, bueno, voy a hacer lo que habíamos acordado, hacer un comentario. Pero en la noche me quedé pensando y preguntándome por qué la importancia que le daba Hernán a esa idea del juego. Y es con eso precisamente que quiero comenzar. Primero, pues agradezco yo diría más que de la oportunidad, agradezco toda la experiencia y se la agradezco a Hernán, al resto de los organizadores del Lápiz Colombia, se la agradezco al Lápiz en general, a su coordinador general, Alejandro, pero no solamente agradezco lo que yo diría es el epicentro de esa experiencia, que es el evento propio del Lápiz Colombia. Agradezco toda la experiencia. En parte, lo que he ido narrando con 2 narraciones diferentes acerca de esa experiencia. Y lo que esa discusión con Hernán me hizo pensar sobre la idea que tenía Hernán del juego, por qué era tan importante lo del juego. La experiencia ha sido muy interesante y esa experiencia pues estoy tratando de volcar hoy alguno de sus consecuencias. Vamos a tratar de examinar, antes de hacer nada,
lo que Hernán está proponiendo en el circulatorio de la palabra. Permítanme compartir una copia del circulatorio de la palabra de Hernán. No sé si allí se ve. Ese es el escrito de Hernán, circulatorio de la palabra, tiene unos preliminares y llega a un punto donde hay un título al lado de un dibujo que dice círculo de la palabra y luego dice el juego de los circulatorios. Y allí comienza la descripción de lo que Hernán está llamando el juego. Esa idea de juego va a ser importante más adelante en lo que voy a hablar. Es conveniente de una vez avanzar que no es un juego en el sentido estrictamente lúdico de la palabra, de esos ratos en el que por diversión jugamos algo, jugamos ajedrez, jugamos Monopolio, realizamos un juego. Esta idea de juego es más amplia y yo diría que ha encontrado uno de sus ecos más interesantes en la idea de juego lingüístico de Wittgenstein. El juego básicamente es una actividad que se realiza bajo ciertas reglas y esas reglas pueden ser inicialmente explícitas, pero en la medida en que los jugadores se hacen expertos en el juego, las reglas se hacen implícitas y se incorporan a los jugadores se hacen parte, es decir, las reglas implícitas se hacen parte de los jugadores y los jugadores cuando juegan despliegan las reglas en sus jugadas. Bien, una vez que notamos la idea de juego de los circulatorios, y para Hernán es muy importante el juego, vemos los papeles que van a realizar lo que Hernán llama los dinamizadores de las palabras. Hay un primer dinamizador, que es Alexandra. De acuerdo con esto, deben narrar una historia de vida académica en la que comenzaron a entrar a su mundo los temas de la educación superior y de la universidad, y así pues describe un poco más del papel de Alexandra dentro de eso. Ya ustedes lo han leído. Solamente estoy tratando de llamar la atención sobre. Luego entra un segundo dinamizador, que es Arturo Escobar, recogerá la palabra que fue puesta en circulación por el anterior dinamizador, haciendo primero una corta síntesis de la narrativa que acaba de escuchar. En esa síntesis hará hincapié en el dilema que Alexandra ha tenido que enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene un tercer dinamizador, Alfonso. Alfonso va a hacer algo similar a lo que hizo Arturo ya en un tercer ciclo. Noten que hay unos dibujos, o por lo menos aquí hay un dibujo. Este dibujito que está aquí vale la pena notarlo, ¿sí? Un collar que no termina de cerrarse. Bueno, luego hay un interludio y luego viene un segundo ciclo. Y en ese segundo ciclo se dice, siguiendo las reglas del juego, este dinamizador, noten ustedes que no tiene nombre el dinamizador. El cuarto dinamizador no tiene nombre. Es anónimo aparentemente. Recogerá la narrativa del jugador precedente y hará una corta síntesis de ella, enfatizando, etcétera, etcétera. Luego voy a insistir otra vez en este punto. Hago un alto y quisiera traer a colación una metáfora que voy a tener allí en el trasfondo y con el cual quiero pensar, o con su ayuda pensar, este juego que está proponiendo Hernán en este diseño. Y esa metáfora proviene de un relato, una colección de cuentos integrada de una cierta manera, que es muy antigua y que yo diría que es uno de los grandes textos
que ha acumulado la cultura occidental con un origen probablemente no muy occidental, y es Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches tiene una situación particular. En Las Mil y una Noches se presenta una narradora, Sherezade. Sherezade narra cuentos. Todas las noches le narra un cuento a un visir. No voy a relatar más de las circunstancias, pero lo cierto es que va narrando cuentos. En los cuentos de Sherezade, como en cualquier cuento, se presenta un hilo narrativo, una cierta situación que se despliega en ese hilo narrativo. Y en algún punto del hilo narrativo, muchas veces, alguno de los personajes narra un cuento. Es decir, que hay una narración dentro de la narración. Y a veces, además, en el cuento que ese personaje del cuento de Sherezade está narrando, aparece un personaje que a su vez narra un cuento. Noten ustedes que hay una serie, hay una recursión, hay un cuento que narra Sherezade, dentro de él hay un cuento y dentro de ese hay otro cuento y así sucesivamente. Pero cada uno de esos cuentos tiene un cierto despliegue narrativo dentro del cual entra el cuento. Noten ustedes el parecido entre eso que estoy diciendo y lo que hay aquí. Lo que hay en el juego de la palabra, en el circulatorio de la palabra que propone Orlando. Ahora, Las Mil y una Noches nos ayuda a pensar lo siguiente. Uno, que hay un narrador básico, hay un narrador implícito. Ese narrador implícito, en el caso de Las Mil y una Noches, probablemente son muchos narradores recolectados en una narración, pero supongamos que es un solo narrador. Ese es implícito. Ese es el que escribe todo el cuento donde aparece Sherezade o el que lo narra. Ese está detrás. Ese no se nombra. Se empieza a nombrar a partir de Sherezade. Pero además de ese narrador implícito, hay otro personaje implícito. Y ese personaje implícito no es personaje de la narración. Ese es precisamente el lugar donde toma vida la narración. Ese es el lector de Las Mil y una Noches. Ese es el escucha de Las Mil y una Noches. Ese es el espectador de el juego que está proponiendo Hernán, el espectador de el Abdis Colombia 2021. Ese espectador es silente, pero allí es donde ocurre finalmente lo que ocurre. Ahora, él no habla, como espectador no habla ni puede hablar. Yo les decía hace un momento, en el papel del cuarto dinamizador pareciera anónimo. No se dice quién es el cuarto dinamizador. Y ese cuarto dinamizador, además, noten que está jugando pictóricamente este papel, está cerrando el círculo, está cerrando este collar. Y uno tendría que preguntarse, ¿está cerrándolo con qué? Bueno, el cuarto dinamizador, a mi modo de ver, es el espectador. Y a ese espectador, en un momento dado, el director de una especie de obra de teatro le pide la palabra. Ahora, ese director, ¿quién es? Ese es, en el cuento, en el de Las Mil y una Noches, el narrador principal, el narrador implícito. ¿Quién es el narrador implícito en nuestro caso? Bueno, el que diseñó el circulatorio de la palabra. Ese es el dinamizador de los dinamizadores. Los dinamizadores son Alexandra, Arturo, Alfonso. El dinamizador de los dinamizadores, el narrador implícito, es Hernán López, que diseña esto. Y el papel que me toca a mí es el de espectador. Pero un espectador al que Hernán López llama y le dice,
que entendió qué ocurrió allí. Ahora, decía hace un momento que yo me preguntaba, pensando todo esto, intentando cerrar este círculo. Y obviamente estoy cerrando este círculo con la narración implícita del dinamizador, de los dinamizadores. Es decir, estoy cerrando el círculo con esto que estoy haciendo en este momento. Es decir, tratando de interpretar el juego al que diseñó Hernán y que estamos intentando jugar todos. Es interesante notar que cuando me preguntaba yo por qué la importancia del juego, vino a mi mente, bueno, toda una historia compartida con Hernán y con mis otros compañeros de sistemología interpretativa, de la cual surgen algunas de las ideas que creo yo Hernán tiene aquí, de esa historia compartida. Pero también de dos aficiones de Hernán que eran previas a esa historia. Una afición por el teatro que Hernán siempre tuvo y que yo creo que se mantuvo en él y se ha mantenido en él toda la vida, esa cierta afición por el teatro. Y el otro, un libro que le gustó mucho a Hernán, que fue El juego de los avalorios de Hermann Hesse. Luego, cuando examiné el texto este de nuevo, más adelante, después de haber pensado eso, vi este pie de página que está aquí, el cuarto. Y el cuarto, perdón, este no es. Un pie de página que está más atrás, más adelante, antes de esto, me parece que es el, para ver, que no lo consigo rápidamente. Bueno, es un pie de página, aquí está, es el pie de página número 3. Yo no lo había visto realmente, lo vi hace muy poco, donde dice que Hernán, refiriéndose al juego al que está diseñando, hacemos notar las similitudes fonéticas con el juego de los avalorios de Hesse. Y obviamente eso tenía que estar allí, en el trasfondo del trasfondo. Sí. Muy bien. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Siguiendo las reglas de este juego, este dinamizador recogerá la narrativa del jugador precedente, de Alfonso, y era una corte síntesis de ella, enfatizando lo que podríamos llamar las tres perspectivas de la universidad, puestas en movimiento por los tres dinamizadores anteriores. Noten que aquí hay dos tareas. Una tarea explícita, que es simplemente muy parecida a los de los dinamizadores anteriores. Yo voy a coger el último cuento, el de Alfonso, tratar de dar cuenta de eso, hacer una corta síntesis, como dice allí. Pero luego, no muy explícitamente, dice, enfatizando lo que podríamos llamar las tres perspectivas de la universidad. Y yo creo que lo que Hernán está allí pidiendo, digo, no muy explícitamente, es que este espectador al que sorprenden llamándolo al escenario y pidiéndole su opinión, arme lo que en sistemología interpretativa llamamos una perspectiva de perspectivas. Y esa perspectiva de perspectivas, permítanme mostrarla. La podríamos ilustrar con este dibujo de Esker, que Esker llamó Otro Mundo, y que en sistemología la llamamos la perspectiva de perspectivas. Noten que hay allí tres perspectivas. Hay una perspectiva que no sé si se ve el puntero, podríamos decir que está a la izquierda y al fondo. De eso mismo, entre comillas, ese mismo, hay otra perspectiva que es la que constituye el piso y parte de la pared de la derecha, que es con una perspectiva vista desde abajo.
y hay otra perspectiva vista desde arriba que constituye digamos, el techo y parte de la pared de la derecha. Todas estas perspectivas Esquer las arma entre una perspectiva de perspectivas. Y en cierta forma creo que lo que Hernán tenía en mente, aunque no lo dice muy explícitamente, es que este último, el cuarto dinamizador de la palabra, arme una perspectiva de perspectivas, lo cual obviamente es una tarea ya bastante difícil y esa fue en parte la razón por la cual le había dicho Hernán que yo no me sentía capacitado para ello. Es decir, armar una perspectiva de perspectiva con las tres intervenciones, con las tres exposiciones de los ponentes anteriores, de los dinamizadores de la palabra, para usar el término de Hernán. Luego, más adelante, dice algo más Hernán que puede interpretarse como que trate además de incorporar la perspectiva de este espectador en esa perspectiva, de alguna manera, es decir, la perspectiva de la universidad en esa perspectiva. Vamos a ver qué podemos hacer. No lo que voy a hacer con respecto a las dos últimas tareas, a la segunda y a la tercera, es apenas un esbozo muy preliminar, muy escueto, y voy a comenzar por la primera tarea. Vamos a dejar de compartir. Bien, la primera tarea es dar cuenta brevemente de la exposición de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, doctor Alfonso Reyes, es el actual rector de la Universidad de Ibagué. Y allí vale la pena hacer un paréntesis para notar algo. Los dos primeros ponentes, los dos primeros dinamizadores de la palabra, al igual que este espectador que está hablando ahora, lanzamos ideas acerca de un ideal de universidad, de lo que podría ser la misión universitaria. Esas ideas, en el caso de Alexandra, emanan de una brillante narración. Yo diría, Alexandra tiene una especial capacidad narrativa y retórica, una elocuencia envidiable, se expresa muy bien, y ella, mediante su narración, va tejiendo su ideal de universidad. Arturo, de una manera diferente, luego voy a comentarlo, hace otro tanto. Él va de un modo bastante diferente, muestra su ideal de lo que él llama pluriversidad. Pero Arturo y Alexandra, que han desempeñado seguramente funciones formales dentro de la universidad, pero dentro de esas funciones han ido gestando un cierto ideal o han tenido un cierto ideal de toda la universidad, aunque su gestión se refiere a algo pequeño. Y lo mismo probablemente ocurre en mi caso. En el caso de Alfonso, la situación es diferente. Alfonso está hablando desde su papel de rector en cierta forma, porque Alfonso está hablando desde su idea de construcción y construcción de una universidad particular en su papel de rector de la universidad. Y eso marca no solamente una asimetría, sino marca una dificultad particular, una línea divisoria particular, y es una sobre la que llama la atención Arturo, y que es muy importante. Arturo nos dice que la universidad casi que no le queda otro remedio que ponerse al servicio de un cierto orden que está en crisis en la época actual.
un orden que está lleno de injusticias, está lleno de fragmentación, está quebrándose, está destruyendo nuestro mundo, etc. Y la universidad, como institución dentro de ese orden, está prácticamente obligada a jugar el juego de poder. Y yo creo que tiene razón Arturo, que es muy difícil que la universidad simplemente por una gestión, simplemente por un esfuerzo de unas personas, de una o de muchas personas, pueda en un momento dado cambiar esa especie de dictamen que le da ese campo de poder. Alfonso Reyes se encuentra en esa situación. Es decir, Alfonso Reyes tiene que, con un ideal que creo yo que se parece y tiene una serie de notas muy parecidas a la que tienen los dos expositores anteriores y a la mía propia, Alfonso Reyes está tratando desde un vehículo que anda en movimiento, y ese movimiento es el que describe Arturo, tratar de girarlo, de cruzarlo en un sentido contrario. Y obviamente ese vehículo simplemente no va a girar en 180 grados, porque se voltea, no puede. Ese vehículo tiene que ir girando poco a poco. Y desde ese punto, a mi modo de ver, Alfonso Reyes está hablando y eso vale la pena tomarlo en cuenta. En todo caso, entonces procedo con mi primera tarea. Alfonso narra unos hitos de su vida que dieron lugar a las ideas fundamentales de ese proyecto que yo diría está en estado de eyecto, es decir, que está lanzado y que está en desenvolvimiento de lo que él llama la universidad necesaria. Vamos a ver cuáles son esas ideas que surgen de esos hitos narrativos de carácter autobiográfico que narra Alfonso. Vamos a verla, vamos a repasarlo muy rápidamente, a ver cuáles son y cuáles son esas ideas. Primera idea es el descubrir que en la universidad se debería orquestar una conversación. Yo subrayo conversación, versar sobre en conjunto, una conversación, una reunión de diferentes modos de entender, de diferentes perspectivas. Y noten que por allá nos resuena la idea de perspectivas de perspectivas. Esta idea surge en la narración autobiográfica de Alfonso, en ese episodio en el que a muy corta edad es invitado por su padre a sus clases en la universidad, clases vinculadas con el asunto de las leyes, y Alfonso acude a esas clases a muy corta edad. Y en esas clases descubre que su padre, luego de una exposición de unos 20 minutos, orquesta una conversación con sus alumnos. Y de esa manera surge en Alfonso esa idea de que en la universidad es necesario una conversación, una reunión de diferentes modos de entender. Una segunda idea surge de un segundo episodio narrado por Alfonso. La segunda idea es la responsabilidad, la gran responsabilidad que un profesor tiene porque tiene la posibilidad de moldear la vida de otras personas, de los estudiantes. Y el hito narrativo es el de la profesora que le hizo odiar la física en contraste con el profesor que lo enamoró de las matemáticas y lo encaminó en esa dirección y de hecho quiso estudiar matemáticas. Un tercer hito es la idea de la importancia de problematizar dentro de la universidad. Y noten que allí hay notas comunes con una serie de puntos de los que hacía Alexandra y de los que manifestaba Arturo.
Y ese hito y esa idea la narra a partir del profesor irreverente que insistía en la problematización, es decir, que los invitaba a buscar, a estructurar, a diseñar el problema. Un cuarto hito que queda muy implícito, Alfonso no hace mucho hincapié en eso, pero que yo lo llamaría, la idea principal ahí es el tener los pies sobre la tierra. Y el hito narrativo, esa es la idea, el hito narrativo es el papá que le dice, una vez que Alfonso se dedica a estudiar y estudiar dentro de la universidad, porque tiene la oportunidad de ver materias de diferentes asignaturas de muy diferente índole, y Alfonso se deleita estudiando esas asignaturas, y el papá le dice que ya es hora de graduarse, que se ponga serio, le dice el papá, para que se gradúe. Y implícitamente Alfonso descubre que el papá le está diciendo que bueno, que hay un costo en pagar los estudios y que tiene que graduarse. Entonces, eso es lo que yo llamaría el tener los pies sobre la tierra. La narración de Alfonso continúa, luego nos habla del proyecto sobre la Corte Suprema de Justicia, en el que gracias a atender las clases que atendió el padre, gracias a las conversaciones con el padre, con un hermano además que se dedica también a las leyes, logra hablar el juego de los abogados, el juego de las leyes, aprende a hablar ese juego. Y aprende a hablar ese juego de manera que dentro del proyecto de la Corte Suprema sorprende a los magistrados con lo que tienen que entrevistarse, porque puede hablar su juego lingüístico. Y de allí surge la idea de la necesidad de incorporar, de aprender a hablar diferentes juegos lingüísticos, a desempeñarse en diferentes juegos lingüísticos, en un afán de transdisciplinariedad, que es un afán muy importante en el planteamiento de Alfonso. Es decir, es muy importante el que la universidad tenga una orientación transdisciplinaria, que vaya más allá de las disciplinas y que mediante la problematización se enfoque transdisciplinariamente a cultivar el conocimiento. Bueno, narra algunos otros hitos que lo conducen a la idea de la universidad necesaria. Cuando llega la idea de la universidad necesaria, nos cuenta ciertos aspectos, ciertas ideas que él considera principales de la universidad necesaria, y esas ideas principales serían, por una parte, el que la organización de la universitaria no universidad. La organización universitaria no puede construirse con el lenguaje empresarial. Es decir, que debe pensarse con un juego lingüístico que no es ese al que estamos acostumbrados con el lenguaje empresarial y que debe obedecer a una organización diferente. Una segunda idea es que la materia prima de la universidad, de acuerdo con Alfonso, es el conocimiento. Esa es su materia prima, así la llama él, es producir el conocimiento, transformarlo, divulgarlo, etcétera, publicarlo, pero la materia prima es el conocimiento. Luego nos dice una tercera idea, que la esencia de la universidad es el cultivo de la verdad, y menciona de pasada en mi libro con ese título, que fue publicado en la Universidad de Ibagué, y sobre algo de eso tal vez pueda hablar un poco más adelante. Y finalmente, una cuarta idea es que la universidad debe ser transdisciplinaria, y eso implica que es necesario desfragmentar, así lo dice Alfonso, la universidad. Es decir,
trascender la disciplinariedad hacia una transdisciplinariedad. Esas 4 ideas constitutivas de la universidad necesaria conducen a una serie de acciones institucionales. Y esa serie de acciones institucionales yo creo que se resumen en 4 puntos. Transformación de las facultades en escuelas de formación transdisciplinaria, pensadas sobre la base de problemáticas. Eso es un primer punto. Un segundo punto, diseño de espacios de aprendizaje, donde ocurre la incorporación del aprendizaje. La incorporación del aprendizaje. Quisiera recalcar esto de incorporación del aprendizaje. Allá hay una idea en esos espacios de aprendizaje que comparten también los otros dinamizadores, explícita o implícitamente. Esos espacios de aprendizaje deben ser orientados por problemáticas regionales. Voy a referirme un poco más adelante a la idea de espacios de aprendizaje, que es muy importante en todo este asunto de la universidad y de el ideal de universidad que creo yo que se destila de el intento de armar esa perspectiva de perspectivas que Hernán pide. Una tercera elemento del programa de la universidad necesaria es la creación de institutos de investigación y centros de pensamiento, así los llamó Alfonso, sobre la base de misiones. Sobre la base de misiones, tal como yo lo entiendo, por un ejemplo que daba Alfonso en algún momento anterior, se refiere a lo siguiente. Es lo que se derivó, por ejemplo, de la misión de la NASA de poder llevar una nave espacial hasta la Luna, aterrizar, alunizar una nave espacial en la Luna y posiblemente con tripulantes. Todo el proyecto, que fue una misión para el futuro, para lograr algo en el futuro, generó una cantidad de conocimientos, agrupó muchas personas, agrupó muchos especialistas dentro de una misión general. Esas misiones, entonces, tomando esa idea, creo que el punto es que esos institutos de investigación y centros de pensamiento se orienten por misiones, por proyectos futuros que permitan generar conocimientos y que permitan además conectarse, en este caso, con el territorio, con la nación, con las problemáticas locales. Y un cuarto punto es, todo lo anterior se da sobre la base de una ética del cuidado. Esa ética del cuidado, yo creo que en parte emana del estudio muy profundo que ha hecho Alfonso de la antropistemología de Maturana, por ejemplo. El cito de las conversaciones con Herrán. Yo creo que en el cultivo de la verdad hay un aspecto importante dedicado a esa ética del cuidado. Es decir, a una ética que está fundada en la noción de cuidado. Por ahora no voy a hablar más de eso. Y con eso, pues termino la primera parte de mi tarea. Bueno, en esta segunda parte voy a, como había dicho, solamente a trazar algunas líneas, algunos trazos. Igual que en la cuarta, en la tercera parte. Permítanme compartir de nuevo la idea de la perspectiva de perspectivas, porque lo que aquí toca, lo que me toca aquí es eso de esbozar lo que pudiera ser la perspectiva de perspectivas o una perspectiva de perspectivas armada con las presentaciones de los anteriores dinamizadores en la recursión que hicieron, en la recursión de la recursión, etc.
en la narración de la narración de la narración. Y quisiera, de nuevo metafóricamente, pensar en esta perspectiva de perspectivas con el dibujo de Esquer. Notemos lo siguiente en el dibujo. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace Esquer? Él arma las tres perspectivas en una perspectiva. Pero esa perspectiva es como la mirada a un recinto, a una habitación, por ejemplo. Y esa habitación tiene cierta figura, ciertos contornos. Es en esa figura donde se enmarca la perspectiva de perspectivas. Y esa figura son las intersecciones de las paredes, es decir, donde se encuentran las paredes. Por ejemplo, yo no sé si aquí el puntero se ve, pero una está aquí, otra aquí, etc. Y se toman las líneas donde se encuentran paredes y techos de esa especie de habitación. Y esa figura es la que le permite a Esquer armar la perspectiva de perspectivas. Imagínense la figura solamente sin nada adentro, solamente la pura figura. La figura se rellena con las perspectivas. Yo quisiera pensar en la figura. ¿Qué es la figura en la perspectiva que yo tengo que armar? Aunque yo debería armar porque no lo voy a hacer de manera completa. Pero además, vale la pena notar algo más, que esa perspectiva está dibujada sobre algo. Está dibujada sobre un papel, está dibujada en un pizarrón, está dibujada en la imaginación, pero está dibujada sobre algo. ¿Sobre qué está dibujada la perspectiva? Y ese es el primer punto. Bueno, la respuesta creo que es fácil con la primera parte de mi exposición. La perspectiva de perspectivas está dibujada en el circulatorio de la palabra, es decir, en el juego. En el juego del circulatorio de la palabra, ese es el papel donde se dibuja la perspectiva de perspectiva. Ahora, ¿cuál es su figura? Y vamos a ver entonces la figura, dónde se encuentra o en qué consiste la figura. Yo diría que la figura en la que se insertan las perspectivas se da por la conjunción de, por una parte, lo que Arturo Escobar llama la pluriversidad, de la cual está hablando con otro término Alexandra, o con otros términos Alexandra, pero que está defendiendo Alexandra. La pluriversidad realmente es, en el discurso de Arturo, la universidad ideal. Y así lo es, a mi modo de ver, en la narración de Alexandra. Es ese lugar donde se encuentran muchos modos de entender la realidad, se encuentran muchas ónticas, yo prefiero llamarla ónticas, es decir, ese modo espontáneo, no elaborado, de relacionarse con la realidad, y donde tienen cabida, pero tiene cabida además una conversación entre ellas. Esa es la pluriversidad que menciona Arturo y que de nuevo está claramente presente en el discurso de Alejandra y en el discurso de Alfonso. Alfonso básicamente tiene una idea de pluriversidad también en su universidad necesaria. Esa pluriversidad de nuevo vuelve a llamar la atención o nos vuelve a recordar la perspectiva de perspectivas. Es decir, la universidad está orquestando continuamente una perspectiva de perspectivas muy amplia o muchas perspectivas de perspectivas muy amplias. Permítame un comentario donde empiezo a introducir mi propia perspectiva. Desde mi perspectiva, el asiento de esa pluriversidad
está en lo que yo llamo holgura ontológica. Es decir, está en la apertura de posibilidades. Y ese es, a mi modo de ver, lo que está en el trasfondo del devenir histórico, que voy a llamar histórico ontológico, de la universidad a lo largo de toda su historia. Mejor dicho, del ideal de universidad a lo largo de toda su historia, antes de que se llamara universidad. Del ideal de universidad que surge del pensamiento de los antiguos griegos y que está muy vinculado con todo el devenir de Occidente, de la cultura occidental desde los antiguos griegos en adelante, y que está vinculado además con las diferentes influencias que ese devenir de la cultura occidental ha tenido y que llega hasta nosotros que somos herederos de la cultura universal, de la cultura occidental, directos o indirectos, que somos occidentales u occidentalizados, llamo occidentalizados a los que pertenecemos a culturas como las latinoamericanas y otras más que fueron occidentalizadas y que devenimos de esa occidentalización que se realizó en diferentes grados, en diferentes culturas, pero que de eso somos el resultado y que no hay que perder eso de vista. Repito, de esa universidad que se despliega a lo largo de toda la historia de Occidente, hay algo que está en su hilo conductor y a mi modo de ver es su constante misión fundada en la holgura ontológica, en la apertura de posibilidades. La universidad está llamada a abrir posibilidades. Ya Platón lo decía, te daré posibilidades y no me pidas más. Las posibilidades pueden entenderse como interpretaciones diferentes, pueden entenderse como mundos diferentes en la pluriversidad de la que habla Arturo, pero son diferentes posibilidades que se tratan de fundamentar y armar dentro de una gran conversación. Entonces, el asiento de la pluriversidad está en eso que llamo holgura ontológica y que es la idea básica de lo que llamo cultivo de la verdad. La idea básica, lógica del cultivo de la verdad es la del cultivo de la holgura ontológica, el cultivo de la diversidad propia de muchas visiones diferentes, de muchos modos de ver diferentes, de muchos mundos diferentes. Digo que esa es la idea básica lógica porque hay una idea que es histórico-ontológica de la cual aún estoy hablando en ese cultivo de la verdad. Esa noción de pluriversidad decía que está íntimamente unida a una cierta noción de ser humano y a una cierta moral. Esa noción de ser humano creo que es además compartida también por los diferentes expositores de manera explícita o implícita. La noción de ser humano, junto con la idea de pluriversidad, constituye la figura donde se arma la perspectiva de perspectiva. Constituye esos bordes, esas intersecciones de las paredes y del techo. Del piso también, por supuesto. Antes de comentar sobre esa concepción de ser humano que yo creo común en los diferentes componentes o dinamizadores de la palabra, como se llaman en el diseño de Hernán. Yo quisiera repasar un poco la metáfora pictórica que estoy siguiendo. Esa metáfora pictórica es la de la perspectiva de perspectivas.
y mediante esa metáfora pictórica puedo dar cuenta de lo que he venido haciendo en la exposición. El primer punto para mí importante es tratar de mostrar lo que creo que no se ve cuando se hace una distinción. Y la distinción es la perspectiva de perspectivas, este dibujo de Escher. Y lo que no se ve es el fondo donde se hace. Pero el fondo es lo que permite que aparezca la perspectiva de perspectiva. Si Escher no dibuja esto sobre un lienzo, sobre un papel o sobre lo que sea, lo que aparecería fugazmente son unos movimientos de la mano, pero no aparecería nada. Para que aparezca algo, tiene que dibujarse sobre un fondo. Ahora, el fondo, imaginemos que este es el fondo, lo constituye, a mi modo de ver, en toda esta presentación del APDIS Colombia 2021, lo constituye el diseño de Hernán, el diseño del juego de la palabra. Y sobre ese diseño se va dibujando lo que los diferentes expositores han ido presentando. Recuérdense que de acuerdo con mi interpretación de ese juego, hay 3 ponentes. Cada uno de esos ponentes va a dibujar una perspectiva. Es decir, podríamos imaginar que aquí marco con los bordes rojo, verde y azul las 3 perspectivas diferentes, la de Alexandra, la de Arturo, la de Alfonso, y la tercera vuelve a estar en otro plano diferente de las 3 perspectivas. Al igual que la del diseño de Hernán es el trasfondo y no es visible en la perspectiva de perspectiva porque es un trasfondo. Yo decía, Hernán es el dinamizador de los dinamizadores de la palabra. El papel mío tampoco aparece, porque, como les decía en mi interpretación del juego, aunque eso no lo dice expresamente en el juego, dado que allí no se nombra la persona que va a hacer eso, yo soy simplemente un posible espectador que es interrogado para dar cuenta de aquello que haya ocurrido en cualquier espectador. Entonces, tampoco allí aparezco yo en esa perspectiva de perspectiva explícitamente, aparezco implícitamente. Ahora, aparezco implícitamente tratando de dar cuenta de la perspectiva de perspectiva. ¿En qué consiste mi papel? Dibujar, resumir, como lo hice ya, la última exposición, la de Alfonso. Ya resumí esa exposición, imaginemos que es esta que está acá. Y ahora la segunda parte de mi papel es tratar de esbozar, de apenas pintar algunos trazos de la condición de posibilidad de esa perspectiva de perspectivas. Y esa condición de posibilidad de esa perspectiva de perspectiva la constituye esa figura que podríamos imaginarla de esta manera, que es la figura donde Escher tres perspectivas. Es decir, sobre esa figura se dibuja una perspectiva, la otra, y la perspectiva de perspectivas es esta figura que está acá. Entonces, en este momento, lo que yo ya había comenzado a hacer es dar cuenta de lo que creo constituye las líneas de esta figura. Y las líneas de esa figura, a mi modo de ver, está constituido por la conjunción de la noción que llama Arturo pluriversidad. Los otros ponentes pueden llamarla de otra manera, pero finalmente creo que es esa noción de pluriversidad presente en cada uno de los ponentes, y la noción, una cierta noción de ser humano, a la cual me voy a referir. Ahora, antes de referirme a esa noción de ser humano, creo que es conveniente recordar muy rápidamente las formas como argumentan su noción de pluriversidad cada uno de los ponentes es bastante diferente.
Por una parte, hay una diferencia en la modalidad narrativa y no tan narrativa de las ponencias. Hay una modalidad narrativa tanto en Alexandra, ahí es netamente narrativa. Hay una modalidad más o menos narrativa en Alfonso, y hay una modalidad que el mismo Arturo llamó externa, a diferencia de la interna, porque no se está poniendo mucho de manifiesto su propia biografía. Esa modalidad de Arturo es más de fundamentación conceptual de la idea que él propone para la universidad, que yo estoy tomando de la palabra pluriversidad. Ahora, en el caso de Alexandra, lo que a mi modo de ver hace es ir mediante una narración autobiográfica, va poniendo de manifiesto una gestión que lo que trata es de ir labrando el terreno, ir sembrando ese terreno para lo que podríamos llamar una pluriversidad. Es decir, mediante su vida dedicada a la justicia, al poder alcanzar los grupos minoritarios, los grupos desfavorecidos desde la universidad, y a partir de la universidad ella va avalando de esa manera, va fundamentando esa noción de pluriversidad. Arturo, como ya lo decía, lo hace de manera más conceptual, especialmente lo hace tratando de poner de manifiesto la contraposición con la idea del mono humano que llama en un momento dado, tomando el término de la autora jamaiquina que menciona, y por contraposición con eso da lugar a una cierta concepción en la que aparece la idea de pluriversidad, y al mismo tiempo, por contraposición con el mono humano, aparece una cierta concepción de ser humano. Y Alfonso, de manera un poco más parecida a como lo hace Alexandra, un tanto narrativa, pero también un tanto conceptual, va dando lugar a las ideas fundamentales de su proyecto como rector de la Universidad de Ibagué, de la universidad necesaria, y sus ideas constituyentes, en la cual pienso yo, si uno trata de encontrar lo que hay allí fundamental, está también presente la idea de pluriversidad, y hay una concepción de ser humano que no está muy explícita, pero que yo la conozco por otras conversaciones con Alfonso. Entonces, dicho esto, voy a tratar de pasar ahora, ya comenté sobre la noción de pluriversidad, voy a pasar ahora a la noción de ser humano. Permítanme un momento. Muy bien. Tal vez en la ponencia en la que se pone de manifiesto de manera más clara esta noción común de ser humano es en la de Arturo. Y como decía, él lo hace por contraposición a lo que termina llamando el mono humano. Y ese mono humano es la idea de un solo modo posible de ser humano, derivada de la idea de hombre moderno que presenta Foucault en Las palabras y las cosas. El término que usa como lo que no es el mono humano, como eso que él está defendiendo y que los demás ponentes en cierta forma defienden también, lo llama ex humano, tomando el término de otro pensador latinoamericano, creo que chileno del sur, que llama ex humano. Entonces el mono humano se contrapone con el exhumano. Ahora, yo quisiera, dentro de mi tercer papel,
que es tratar de, sobre ese fondo, ese que constituye lo que he llamado la figura de la perspectiva, tratar de dar unos brochazos, unas pinceladas de lo que sería mi propia concepción. Y para eso debo narrar una breve anécdota, un breve cuento, para vincularlo con esta dualidad del mono humano y el exhumano. Hace unos 35 años escribí un pequeño libro titulado Sentido y Sinsentido del Desarrollo. En ese librito trataba de dar cuenta de un estudio sistémico interpretativo sobre la idea del desarrollo económico y la industrialización, que fue parte en aquel momento de mi tesis doctoral. Allí trataba de dibujar dos contextos interpretativos antagónicos, uno que llamé la concepción unificante y otro que llamé la concepción diversificante. Y esas concepciones eran concepciones de la humanidad. La primera, la concepción unificante, en ese librito situaba a la humanidad en una línea de progreso iniciada con los seres humanos llamados primitivos de la época de las cavernas y que aún se mantenían en su estado primitivo en algunas culturas no europeas, de acuerdo con esta concepción. Y terminaba, tenía su forma más elaborada, más rica, en la condición cultural de los europeos del momento. Tal concepción tiene su asiento en lo que llamo la narrativa del progreso, gestada desde mediados del siglo XVIII y que consiguió su apogeo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa noción de progreso probablemente la inició Turgot en 1750 y luego contribuyó en ella considerablemente Comte y otros pensadores, fueron una especie constituye una especie de eje central sobre que está en la base y al mismo tiempo sobre el que gira todo lo que podríamos llamar, lo que se ha llamado el proyecto de la Ilustración. Y en esa idea del progreso es donde tiene clara cabida, de manera ideal, como ideal, eso que Arturo está llamando el monohombre. Es decir, un ser humano que tiene una sola forma cultural, de la cual se da cuenta en esa concepción, y que termina en el ideal del hombre moderno, emanado del proyecto de la Ilustración, o por lo menos, al que yo me voy a referir especialmente, o al que tengo en mente especialmente, de la variante romántica del proyecto de la Ilustración. Ahora, noten que es importante aquí distinguir algo, que una cosa es el ideal emanada de un modo de pensar, y otra es lo que finalmente toma cuerpo vinculado con ese ideal. Es decir, yo me estoy refiriendo al ideal de ese hombre moderno que lo asocio a la idea del monohombre, y esa es una cosa, y otra es lo que realmente ocurrió en Europa y en todas sus conquistas y colonizaciones con la gestación o la realización de ese ideal, la posible realización de ese ideal o la tergiversación. Bueno, en todo caso, ese ideal no se mantiene. Es decir, ese ser humano que es el ser humano ya elaborado, que en el caso de la narrativa del progreso sería el europeo del siglo XIX, del siglo XVIII, el ideal es tal que se piensa al ser humano como un ser racional, cuyas acciones provienen de una reflexión racional sobre lo que debe hacer, y eso tiene una cierta connotación moral finalmente, o una connotación de justicia, que está muy bien representada en el imperativo categórico kantiano,
el ser humano se pregunta qué debo hacer y actúa. Es decir, que la acción de ese ser humano racional es consecuencia de una reflexión racional, de un cálculo racional que da lugar a un cierto diseño, y ese diseño es la acción. Esa es la concepción ideal de ese ser humano moderno que podríamos representar como el monohombre. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XX ha ido tomando cuerpo una nueva noción de ser humano que difiere de aquella idea que animó la narrativa del progreso. Y digo como ideal, es decir, en la segunda mitad del siglo XX se va desdibujando, comienza una lenta catástrofe a destruir la arquitectura del proyecto de la Ilustración, van quedando ruinas y se va constituyendo una nueva forma de ser humano. Cuando Arturo lo mencionó muy rápidamente, pero Foucault en Las palabras y las cosas, como Arturo decía, él dibuja tres epistemes diferentes, dibuja la historia, que yo llamaría historia ontológica, en tres ciencias particulares, y dentro de esas ciencias dibuja los cambios de episteme que ocurrieron, especialmente entre el Renacimiento y la época moderna, que son cambios en el modo de problematizar y obviamente en el modo de ver las cosas dentro de esas ciencias. Ahora, cuando se refiere al hombre moderno, el hombre moderno aparece en un momento dado, él dice como una figura que se dibuja en la arena de la playa, y también desaparece, o va a desaparecer, dice este Foucault, que escribe este libro de Las palabras y las cosas en el año 60 y pico, creo que 68, 67, no recuerdo exactamente, y que, recuerden, Foucault murió en el 84, es decir, ese Foucault de Las palabras y las cosas está ya intuyendo que ese hombre moderno no va a durar mucho, porque ya tiene indicios del cambio del ideal de ese hombre moderno, que va a dar lugar a otro ideal que podríamos llamarlo como el hombre posmoderno, que no logra ver Foucault tal vez con mayor claridad, que aparece con más claridad después de la escritura de ese libro y después de su muerte. Bueno, yo creo que va apareciendo cada vez con mayor claridad lo que podría llamar el hombre posmoderno, que dicho sea de paso, lo vio, yo diría que bastante bien Heidegger, y hay que recordar que Foucault al final de su vida confiesa la influencia que tuvo sobre él, pero que lo ve Heidegger con bastante claridad. Y eso es lo que yo diría, tomando la idea de Heidegger, que es el nuevo ideal de ser humano, que es lo que yo llamo disponedor dispuesto. Desde su punto de vista, el ser humano es el acumulador de poder, poner de todo, que puede usar todo como si fuera un dispositivo tecnológico listo para ser usado. Es decir, es ese que va generando y acumulando la capacidad de usar cualquier cosa que se presente como dispositivo listo para ser usado para su uso personal, para el desarrollo de sus intereses personales, que no son otros que la acumulación de bienes, el consumo y el ejercicio del poder. Ese es el disponedor moderno de la época que yo llamaría postmoderna, o también llamada época del encuadre, que es el modo como traduzco la idea de Gestell de Heidegger. Ahora bien, fíjense que estoy diferenciando entonces algo que no estaba diferenciado en las posiciones anteriores, entre ese ideal de hombre moderno y ese ideal de hombre posmoderno. El ideal de hombre posmoderno creo yo que tiende a estar mucho más cerca de la realización del hombre posmoderno que el ideal del hombre moderno de su realización. En todo caso,
recordando el librito del sentido y sin sentido de desarrollo, les decía que hay una concepción antagónica y esa es la que llamé diversificante. Y en esa concepción, en lugar de situar la humanidad en una línea evolutiva única, sitúa a la humanidad en la diversidad de culturas y de mundos propios de esas culturas. Y ya ustedes ven aquí la cercanía con las ideas de Arturo, de Alexandra y de Alfonso. Es decir, la humanidad ya no es la humanidad, esa monohumanidad, simplemente descrita mediante un desarrollo histórico que da lugar a un solo modo de ser humano, sino la humanidad radica en la diversidad, y por eso la concepción se llama diversificante, la diversidad de culturas y de mundos propios de esas culturas. Habría que agregar allí que es una diversidad que, si la vemos históricamente, y en este caso histórico-ontológicamente, sería la diversidad no solamente de culturas, sino de épocas también dentro de la cultura occidental, a lo cual me voy a referir en un momento. En la concepción diversificante carece de sentido esa idea de desarrollo económico como una forma única de ideal en una sociedad. De paso, esa idea de desarrollo económico única ha sido defendida vehementemente dentro de las políticas de los países subdesarrollados y, de nuevo dicho sea de paso, ha servido como mecanismo de dominación por parte de los gobiernos, por lo menos, de las sociedades europeas y norteamericanas. En todo caso, tuvo gran fuerza esa idea de desarrollo en el siglo XX y de monodesarrollo. Luego, un poco más adelante, tal vez un poquito después de la escritura de este libro, empezó a tomar un poco más fuerza como ideal la idea del desarrollo sustentable, que iba en un sentido diferente, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, noten ustedes que la concepción diversificante tiene su fundamento en la noción de relativismo cultural. Y eso implica, obviamente, que tiene su fundamento en la de un modo de ser humano que es muy diferente a la del hombre moderno y más aún del hombre posmoderno. Es decir, muy diferente del mono humano, del mono hombre al que se refería Arturo. Además, pues no hace falta decir mucho más para ver la íntima conexión entre esto y la noción de pluriversidad, porque ese modo de ser humano, que finalmente es un ser biocultural diferente en diferentes culturas y diferentes épocas, y ante el cual se presentan mundos de manera diferente, se constituye la realidad de manera diferente, ese ser humano está íntimamente ligado a la idea de relativismo cultural, como decía, y por tanto a la idea de diversidad cultural y de pluriversidad, usando la palabra de Arturo. ¿Cuál es entonces esta noción de ser humano que subyace la concepción diversificante y la noción de pluriversidad? Para describirla y para describir lo que yo creo que es fundamental y lo que la vincula con la idea universitaria, quisiera hacer un contraste breve entre ese ideal que dije de ser humano del proyecto de la Ilustración de la época moderna y este modo de ser humano. En el caso del ideal del proyecto de la Ilustración, ya lo había comentado, el ser humano es un ser racional, cuyas acciones son previamente decididas y diseñadas mediante un ejercicio racional intelectual que está derivado de su acceso a una razón universal. Y esta razón es una razón con mayúscula, porque se suponía que había una sola razón. Es decir, cuando Kant escribe su crítica de la razón pura y su crítica de la razón práctica, está suponiendo que hay tal cosa como una sola razón universal. Y esa razón universal es la que se está ejercitando en la cultura occidental
en la época en que Kant escribe esto, pero él supone que tiene una condición universal. Es el acceso a esa razón universal lo que le permitiría al ser humano actuar como un ser racional, apartar lo que Kant llama sus intereses, sus inclinaciones, o de hecho le llama inclinaciones, sus inclinaciones de otro tipo, y comportarse de acuerdo con lo que le dicta la razón. Ese es el ideal de ser humano de la Ilustración. Y Kant supone que es factible, por supuesto. Parte del fracaso del proyecto de la Ilustración es que nosotros los seres humanos, eso, aunque podamos en algunos casos decidir de esa manera, actuar de esa manera racional, entre comillas, pero la mayor parte de nuestra acción no ocurre de ese modo. Y entonces ya viene el contraste para dar lugar a lo que yo diría es la concepción de ser humano que está implícita en lo que están diciendo nuestros ponentes y que lo está también en el modo como yo lo concibo. El ser humano es un ser humano biocultural. Es eso que permite, es decir, el ser humano es eso que permite que pueda ocurrir lo que ocurre de una cierta manera particular. La noción dentro de la sistemología interpretativa se explica de una cierta manera. Yo voy a usar mejor la idea de acoplamiento estructural de Maturana y Varela, que es mejor conocida y que también es muy poderosa para explicar el asunto. La idea de acoplamiento estructural es la de que tanto cada individuo, ser vivo, en el caso de Maturana y Varela, yo lo voy a tratar de circunscribir al ser humano. Cada ser humano en diferentes culturas o en diferentes épocas se va constituyendo histórico-ontológicamente, se va constituyendo a partir de un proceso de lo que llama acoplamiento estructural, que hace posible que aparezca su propia noción, la noción de sí mismo, y la noción y lo que aparezca en ese momento en cualquier situación vital, en cualquier estado particular de ese acoplamiento estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento que yo estoy tratando de exponer lo que estoy exponiendo, se presentan ante mí o se presentan ante ustedes las cosas de una cierta manera. Y ese modo de presentarse depende de un largo proceso que se inicia antes del nacimiento de cada uno de nosotros, en el que va dando lugar tanto a la noción que nosotros tenemos de nosotros mismos, la intuición que tenemos de nosotros mismos, y la forma como se presente cualquier cosa que se presente en un momento dado. Esa es la razón por la cual para los miembros de una cultura, digamos los yecuana, algún miembro de la cultura yecuana que no haya tenido contacto con la cultura occidental o de la cultura huitoto que no haya tenido contacto con la cultura occidental, lo que se presente va a aparecer de modo diferente de lo que se nos presentaría a uno de nosotros occidentales u occidentalizados. Entonces, es de la relación que surgen las partes, y por eso es un pensamiento relacional, que da lugar o que avala la noción de ser humano, que es un ser biocultural en continua transformación dentro de un acoplamiento estructural y cuya realidad, entre comillas, aquello que se le presenta, depende precisamente de ese acoplamiento estructural. Ahora bien, ese acoplamiento estructural, como lo describen Varela y Maturana, tiene una parte, tiene un devenir filogenético, es decir, todo aquello que ocurre antes del nacimiento de un individuo, pero que es heredado por el individuo, en nuestro caso humano, es heredado mediante el lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene en sí las estructuras que permiten heredar por lo menos parte de ese acoplamiento estructural de nuestra cultura, y nosotros en una segunda etapa
ontogénica, continuamos nuestro acoplamiento estructural hasta que llegamos a este momento particular en el que yo estoy hablando lo que estoy hablando y ustedes están oyendo lo que están oyendo. Yo estoy pretendiendo decir algo, intentando decir algo, y ustedes están escuchando algo que va a depender en su sentido de lo que cada uno de ustedes ha sido y está haciendo en este momento en su acoplamiento estructural. Bueno, ante esa noción de ser humano, tenemos que entender que el modo de enseñar, y eso nos lleva a la idea de universidad, el modo de enseñar es tal que, como claramente lo dijo Alexandra y lo dijeron Arturo y Alfonso en sus ponencias, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da, como diría Alexandra, en el sótano en muy buena medida. Es decir, no se da en las aulas de clase, se da en todo el ambiente social en el cual la persona continúa su proceso de acoplamiento estructural y va aprendiendo de una cierta manera. Y por eso es muy importante prestarle atención a ese espacio de aprendizaje, como lo llamó Alfonso, ese contexto de aprendizaje que no simplemente es el de las aulas de clase, donde la persona se va constituyendo. Y por eso, como decía Alfonso, es muy importante tratar de pensar, de diseñar los contextos de aprendizaje de manera tal que la persona pueda encontrarle sentido a lo que va aprendiendo sobre la base de lo que yo llamo el lenguaje básico, es decir, sobre la base de ese estado del acoplamiento estructural del aprendiz cuando comienza a aprender. Bueno, como les decía, todo esto está vinculado con una cierta noción de historia que yo llamo historia ontológica. Y ya podrán adivinar que esa noción de historia, que llamo historia ontológica, a diferencia de la historiografía, no narra hechos que van ocurriendo en un escenario fijo, sino que narra los cambios de modos de presentarse la realidad y dentro de ellos los hechos como se ven dentro de esos modos de presentarse la realidad. Es decir, que así como hace el Foucault que menciona Arturo de las palabras y las cosas, con sus las tres casos que examina de las tres ciencias particulares y los cambios de episteme, en general, en nuestra historia ha habido una serie de cambios epocales que implican diferentes modos de presentarse en la realidad y dentro de esos modos de presentarse en la realidad están ocurriendo cualquier cosa que ocurra. He tratado de usar la metáfora en otras ocasiones de imaginarse el viaje en un tren, por ejemplo, en el que uno estaba viendo el paisaje que pasa por la ventanilla, pero en la historiografía simplemente va transformándose ese paisaje, va pasando en la medida que pasa el tren. Pero en la historia ontológica, la mirada se fija, por ejemplo, en un árbol y ese árbol, ante la fijeza de la mirada, se transforma en algo más. Es decir, está ocurriendo una doble transformación que implica también la transformación del pasajero y del tren dentro de ese proceso de historia ontológica. Ahora, con la idea de historia ontológica, entonces yo puedo ahora dibujar muy someramente un trazo apenas de el modo de concebir, mi modo de concebir la misión de la Universidad del Presente. Y para ese modo no podemos olvidar ese devenir histórico ontológico particular a mi modo de ver. Y tal vez allí habría una diferencia con lo que expresaron los oponentes anteriores. No
no, probablemente no con su concepción completa elaborada, pero sí lo que más o menos se expresó. Y es que tenemos que tener en cuenta que uno de nosotros que está hablando no es un Yanomami o un Witoto o un Yecuana que no haya tenido contacto con lo occidental y que se formula la pregunta por la condición, por lo que tendría que ser una universidad, cosa que no va a ser, porque la universidad es una institución occidental. Pregunta no la hacemos nosotros. Ahora, ese nosotros en general podríamos tomarlo como cualquier occidental del presente, o podríamos tomarlo más particularmente como lo que yo llamo cualquier occidentalizado del presente. Nosotros, los que hemos estado hablando en este LabDis 2021 de Colombia, yo diría que somos occidentalizados, por lo menos por cultura. Es decir, que somos latinoamericanos que nos constituimos filogenéticamente por la mezcla de diferentes culturas, entre ellas la occidental, y por el dominio de la occidental sobre esas culturas, tanto en términos culturales como en otros términos. Y nosotros somos el resultado de eso. Pero en ese sentido es que somos occidentalizados. Y los que nos hacemos estas preguntas en este momento somos estos occidentalizados, en los cuales se incluye el dinamizador de los dinamizadores, Hernán, y los tres dinamizadores de la palabra, y yo como espectador. Bien, sobre esa base precisamente, cuando no me hago consciente de que no es simplemente cualquier ser de cualquier cultura que se está formulando la pregunta, entonces para mí surgían dos preguntas. Una es, ¿puede haber una especie de ideal intrínseco, transhistórico, epocal, transhistórico, ontológico, que se destile de lo que ha sido esa institución que llamamos universidad a lo largo de la historia antes de que se llamara universidad? Y para mí es eso desde el inicio de la historia occidental con los antiguos griegos. Es decir, hay ahí un ideal, hay algo básico que se destile, que toma diferentes formas a lo largo de las transformaciones de la historia ontológica y que al cual podríamos acudir como idea básica de la universidad, sobre la cual tiene que haber una respuesta epocal. Y como les decía ya hace rato, yo creo que esa noción básica es la que llamé de holgura ontológica. Y esa noción de holgura ontológica es, a mi modo de ver, lo mismo, o es el fondo en el que reposa la idea de pluriversidad, de diversidad defendida por los ponentes. Ahora bien, cada época, la universidad de cada época, si realmente es universidad, si realmente está cultivando la holgura ontológica, tiene que ofrecer una respuesta epocal. Es decir, tiene que ofrecer una respuesta a una problemática epocal. Y entonces eso me conduce a la segunda pregunta: ¿cuál debe ser en nuestra época posmoderna, en nuestra época que llamo del encuadre, en la que todo poco a poco va tendiendo a aparecer como instrumento listo para ser usado, como si fuera un instrumento tecnológico listo para ser usado? ¿Cuál debe ser la respuesta de la universidad? Y la respuesta de la universidad, en parte, es el cultivo de esa pluriversidad que decían, a la que se refirieron los ponentes con diferentes palabras. Pero yo diría de algo más. Yo creo que es necesario que la universidad en nuestra época realice un papel que es requerido por esa condición epocal particular del encuadre y requerido para reconstituir ese ser humano que he llamado disponedor dispuesto, y ese papel requerido es el de recrear una historia, poder con lo que sabemos hoy
crear de nuevo una historia ontológica que va a ser muy diferente a la del progreso, a la que se gestó en el siglo XVIII y XIX, especialmente en el XIX, pero comenzó en el siglo XVIII, y que dé cuenta de nosotros, es decir, una historia que nos permita recuperar la memoria de nosotros mismos para reconstituirnos nosotros mismos. Y aquí debo explicar un poquito lo que estoy diciendo de reconstituirnos nosotros mismos. Todo esto que estoy diciendo lo presento en el libro del cultivo de la verdad. En ese libro intento precisamente responder estas preguntas y lo intento sobre la base de dar cuenta, de manera resumida, de una historia, de nuestra historia ontológica occidental y occidentalizada, especialmente de la transición de la época moderna a la época postmoderna. Ahora, la problemática de la cual surge, o la problemática que se muestra como origen de ese libro, es lo que llamamos la pobreza y fragmentación del sentido del acontecer de la época actual. El libro comienza contando una anécdota real de una excelente estudiante de ingeniería de sistemas a la cual estaba dirigiendo yo su tesis doctoral, y en algún momento que llovía le pregunté si ella sabía por qué llovía cuando llovía, y ella se sorprendió de la pregunta porque jamás había pensado eso, y además porque no tenía ninguna respuesta. La respuesta que tenía era una serie de fragmentos de lo que podría ser una concepción científica, pero que en ese momento tuvo que tratar de recordar y hacer un esfuerzo particular. Y eso en el libro, en la introducción del libro, lo contrasto con la respuesta que da un Witoto, un habitante de una etnia que tuvo su lugar y todavía existe en regiones de lo que hoy es Colombia, y que al preguntarle por qué llueve cuando llueve, su respuesta es inmediata, y es inmediata derivada de su mitología. Y su mitología lo que finalmente cuenta es cómo llegó él y sus congéneres a ser lo que son. En esa mitología hay una diosa que riega todas las mañanas las plantas, y esa regar de la diosa es la lluvia. Pero la lluvia a su vez está conectada con la noción de la razón de ser del nacimiento y de la muerte, la razón de ser de la relación entre los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ese Witoto está sembrado en una mitología, pero una mitología viva que le da sentido a lo que ocurre. Nosotros no tenemos una mitología viva. Nuestra mitología oficial es la de la ciencia, la de las humanidades, pero esa está en las bibliotecas. La mayor parte de nosotros simplemente no la tenemos con nosotros, y por tanto el sentido de lo que ocurre ante nosotros es muy pobre. Entonces, ante esa pobreza y además fragmentación del sentido de lo que ocurre que vivimos en el presente, ¿cuál es la misión de la universidad? Bueno, intentar hacer lo que intentó hacer la creación de la Universidad de Berlín en 1810, que básicamente tenía por misión implícita, no es tan explícita en esa creación, pero por misión implícita, reconstituir el ser humano en términos del ideal moderno emanado de la Ilustración, y reconstituir sus instituciones, sus organizaciones sobre esa base. Ahora, para eso tenía que crear la historia del progreso, que es una historia diferente a la historia de la cual yo estoy hablando, la historia de cómo llegamos a ser lo que somos, que yo llamaría, no es una historia de progreso, sino de regreso, una historia regresiva, una historia que dé cuenta cómo fuimos deformándonos, cómo fuimos empobreciéndonos en términos del sentido del acontecer a lo largo de esa historia que para el progreso era de progreso. Repito, una historia entonces que nos permita recuperar la memoria y que lo que se presenta ante nosotros tenga sentido.
esa es entonces la idea básica, muy dicho de manera muy apresurada, de lo que yo puedo dibujar en esa, sobre esa figura, cuando trato de dar pinceladas sobre esa figura, sobre la misión de la universidad, pues creo que eso, como decía, está contenido y expresado largamente en mi libro del cultivo de la verdad. Y con esto, pues, termino. Muchas gracias. Un afectuoso saludo para todos.